Vale, hasta ahora sí, ¿eh? María. María, María, por Dios. Espera. Luis. Sí. Ahora. Déselo así. Ahora. ¡Hola, María! Por Dios, de Menos verdad. mal. Madre de Dios, señor, qué liada, tú. De verdad, esto Qué no puede ser. liada. Estaba yo aquí atascada total. Por Dios. Qué bendito. mal, Bueno, oye. pero no pasa nada. A ti te vemos y te oímos alto y claro. Estamos. Vale, menos mal. Algo es algo. Algo es algo, exacto. David, que pague el internet, sin vergüenza. El cable, dice, el cable. Hablé. Paga el internet, abrid un GoFundMe para David, dice. De verdad, qué vergüenza. Qué fuerte. Oye, María, bueno, a ver, mucha alegría, evidentemente, pero tenemos que hablar de cosas importantes, hablar de cosas serias. Sí. Durante todo nuestro directo hemos estado con este Chiron que tenéis en la parte inferior para toda la ayuda que podamos enviar a Valencia. Tú, María, ¿dónde estás exactamente? Yo estoy en Valencia ciudad, en Valencia capital, al lado de la ciudad de las artes y las ciencias. Mira, pues justo Pues donde ahí teníamos que ir. Teníamos que ir allí. Un hotel que no vamos a decir Sí. la cadena porque Sí. no nos ha invitado. No es verdad. Pero muy cerca. En una rotonda. Que delante hay una Sí, sí. cadena de. No, que tampoco. Estamos ya yendo. Edgar, te oigo fatal porque tú estás súper alejado del micro de Paul. Y Anda. yo solo oigo a Paul. Solo oyes a Edgar, Paul. calladito, Ya- que no se te ya oye, está. chaval. Madre, qué liada. No me lo puedo creer. Hoy está siendo un día. Però això ha de ser del Discord. Perquè en l'OBS estic picant bé. Es verdad, tienes toda la razón. Claro, porque yo escucho el sonido de la Vale, llamada. ahora sí, ahora tienes que Ahora, verlos a los dos. ahora Ya está, sí, ya ahora está. sí. Era un botón, era un botón. Gracias. Es que Era un botón, era el un Paul botón. me hace boicot. Obaco, no diremos nada. Bueno, Que pues íbamos a ir a los test de Valencia del Ricardo Tormo. no es ese, Obaco, no es ese. Eran los test del Ricardo Tormo de la Fórmula E. Y Sí, teníamos sí. que ir a estar allí y justo el hotel lo teníamos pues en esa zona también. Allí no ha afectado tanto lo que ha sido la Dana. No, aquí nada, o sea, por suerte, al final en el 57 se desvió el cauce del Turia y entonces aquí, pues gracias a eso, la ciudad está... Aquí parece que no ha pasado nada, salvo por los supermercados que están un poco arrasados. Los primeros días porque la gente pues cundió un poco el pánico, modo pandemia, y se llevó el papel higiénico, agua, carne, pero ahora están vacíos porque realmente mucha gente pues ha ido a comprar leche de fórmula, pañales, cosas para llevar y que la gente pueda comer. Entonces ahora mismo lo único que pasa es que los supermercados están desabastecidos, pero en Valencia ciudad, por suerte, estamos todos perfectamente. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Esta mañana lo he visto en la 1, porque parece que hoy, como era puente, las televisiones por la mañana se han cogido puente y no pasaba nada, Buena ¿sabes? rajada, Solo- Hemos pegado aquí buena rajada. Sí, bueno, es como el primer día. El martes también por la noche tenían mucha faena con el Gran Dile, Hermano. dile, Manchado, dile. Me ha sorprendido mucho que había gente que denunciaba robos. O sea, gente con las puertas de las casas abiertas porque lo ha arrasado todo. Gente que ha Sí. entrado a robar a casas. Que dices, perdona, ¿qué está pasando? Sí. O sea, aquí sale lo mejor y también lo peor. Igualmente, también me han contado, hay un amigo, Aitor Ortuño, que hace retransmisiones de la Fórmula 1 en Kilómetro Cero, un canal súper grande, sobre todo en Latinoamérica y tal. Él vive en Benetúser, pudo venir ayer a mi casa a ducharse, a cargar la batería portátil, a montar unas cosas que necesitaba para este fin de semana para el Gran Premio de Brasil. Y me contaba que, por ejemplo, en los supermercados había gente que había entrado, se había llevado los billetes dentro de la caja registradora, se había llevado patas de jamón, whisky, o sea, cosas que evidentemente no son de primera necesidad. Yo entiendo todo el mundo que ha entrado a por leche, a por agua, al final es en una situación desesperada que no te llega nada, me parece que los supermercados deberían estar a disposición precisamente de esas personas, pero sí, he leído muchas historias de gente que denuncia robos en sus propias casas y gente que también he leído que va con cuchillos armada por si acaso intentan robarles por, no sé, cosas Sí. dramáticas, porque claro, aquello ahora mismo es la selva, o sea, están aislados, no tienen nada, y esto es un poco como, no quiero frivolizar, ¿no? Pero como la sociedad de la nieve, ¿no? O sea, están aislados, no tienen nada y se tienen que buscar la vida porque al final toda la ayuda que está habiendo, que es masiva, existe, pero tiene que llegar a eso, tiene que canalizarse y hay pueblos que están más cerquita de Valencia que está llegando, pero hay otros que hay que andar más y que hay que profundizar más hacia allá y Claro. que están sin nada y es ahí donde hay que poner también el foco. Claro, claro.
Yo supongo que la gente que no conoce la geografía pues, valenciana no acaba de entender eso, ¿no? ¿Cómo es que hay gente que puede llegar, gente que no puede llegar, luego hay carreteras que están cortadas, pero en cualquier caso sí que hemos visto que hay un montón de gente que se ha volcado. Sin ir más lejos, María, tú ayer me decías por WhatsApp, no hace falta que bajéis porque, primero, no vais a poder llegar, porque están las carreteras ultra colapsadas. Y que luego yo no sé cómo estáis viviendo todo este volcamiento por parte de la gente, que al final es la gente quien lo está haciendo. Sí. Hombre, pues lo primero, agradecimiento infinito, ¿no? De ver cómo todo el mundo en toda España se está solidarizando, organizándose. Al final, lo que te dije, llegar por carretera está muy complicado. Uno, porque hay muchas carreteras colapsadas. Pensad que hay coches volcados y tirados por todas partes. Dos, porque también hay socavones. Ha reventado el asfalto desde dentro. ¿Mm? Y entonces, claro, hay como algunas maneras de acceder, pero está muy complicado. Y encima están intentando llegar también, pues imaginaos, ambulancias, palas excavadoras, camiones con comida, el ejército. Entonces, claro, es muy complicado. Si todos empezamos a ir individualmente, al Claro. final vamos a colapsar más las carreteras. Incluso se ha pedido a la gente que está yendo andando desde Valencia, que también es mucha, la gente que va con palas, con sus botas a ayudar a limpiar fango. También se ha pedido que por favor se organicen bien y que se coloquen en un carril, porque siempre tienen que estar las carreteras despejadas y abrir paso a las emergencias, vamos. Claro, por eso el tema, para mí el tema es importante también recalcar que por mucha ayuda que venga, esa ayuda tiene que estar organizada. Ujú. Que es decir, que está bien que venga la gente, está bien que den sus víveres, que está bien que venga mano de obra a ayudar, pero que al final llega un punto que hay tal saturación de voluntarios y tal poca organización que es contraproducente. Sí, totalmente. De hecho, es que a mí me han llegado un montón de audios, pues, de gente, por ejemplo, del ayuntamiento de Alfafar, mandando audios diciendo, oye, aquí no tenemos a nadie al mando, por favor, creo que esta es la manera en la que podemos estar organizados, venid a estos puntos, haced esto, quedamos en tal sitio, se necesita tal. Entonces es el propio pueblo, ¿no? El que está organizándose, Ujú. porque desde luego hay un caos tremendo, tampoco hay una claridad en las órdenes de las autoridades. Esta mañana el presidente de la Generalitat decía, no, que no vengan voluntarios, que los voluntarios se vayan a casa. Al final, los que están allí dicen, no, que no se vayan porque nos están ayudando a sacar el fango de las casas, nos están trayendo agua que no nos está llegando de otra manera. Es que Claro. Entonces, Es que. el problema es los voluntarios que vienen en coche, no los voluntarios en sí. Ujú. ¿Me explico? O sea, el claro, problema es que las carreteras están No, colapsadas, a ver, no que falte gente. primero, y ya va a ser la última rajada que voy a hacer, Ah, porque ojo, si ¿eh? no me caliento, ¿eh? Vale, vale, vale. O sea, vale. todo esto lo está haciendo la gente Sí. porque desde el primer minuto quienes tenían que hacerlo no lo han hecho. 100%. Y luego luego ya entraremos, ¿eh? Porque es como lo del tema del volcán de La Palma. Primero vamos a lo que tenemos que ir y luego ya habrá tiempo para señalar, para criticar y para juzgar buscar. y para buscar. Pero sí que es cierto que lo que se está tardando o lo que se ha tardado en dar órdenes para que vengan administraciones o autoridades que tienen los recursos por tierra, mar, bueno, mar en este caso no, pero aire, por tierra y aire, para venir y ayudar, Pero es y que lo tenga que hacer el mismo pueblo. Pero es que para mí el tema es que se juntan dos cosas, y aquí estamos viéndolo por el chat, que también estáis muy duros con eso, ¿eh? Para mí se junta la negligencia con la excepcionalidad. Es decir, se junta la negligencia en el sentido de que en el mediodía del mismo día 29 se le dice a la gente, tranquilos, que a las 6 de la tarde esto es campa. Sí, sí. Esto es así. Y se junta con la excepcionalidad de que cae literalmente la misma cantidad de agua para todo un año, te cae en una tarde. Sí, sí. Para mí se juntan esas dos cosas, María. Sí, completamente. O sea, al final la gente, a nosotros nos llegó el mensaje de la alerta a las 8 y algo, 8 y poco, y en ese momento ya había gente ahogándose, literalmente. Sí, sí. Entonces, claro, Es yo que- siempre parto de la base, yo lo digo, en estos casos hay que ser cautos en el sentido de que primero las personas, luego las responsabilidades. No creo que nadie haya hecho aposta esto, evidentemente. Pueden ser irresponsables, pueden ser incluso inútiles, porque para mí ha habido gente inútil. Pero bueno, malas personas no creo que sean, pero sí se han hecho cosas mal, no, fatal. Hmm. Y además en todos todos los ámbitos y en todos los bandos y en todos los partidos, porque aquí están implicados todos los partidos, empezando porque la primera decisión que se tomó aquí cuando empezó a gobernar PP y Vox fue quitar la UME de aquí de la Comunidad Valenciana, Salud. Ahí, que imaginaos lo importante que hubiera sido en una situación así. claro. Y bueno,
y que para mí el gobierno central también no ha actuado bien. Esto no es una cuestión de, no, la responsabilidad es tuya, es que solo estaba en el grado 2, haberme dicho que era el 3, si se sabía, se sabía. Y estábamos hablando de vidas humanas. Sí, señora. Entonces, por cualquier parte ya será tiempo de pedir responsabilidades porque a verlas, haylas. En cualquier caso, y esto es muy importante, habéis empezado una iniciativa junto a Photoracer. ¿En qué consiste, María? Cuéntanos. Pues nada, Foto también es de Ontinyent, lo estuvimos hablando a ver de qué manera podíamos ayudar y dijimos, ostras, pues al final nosotros, nuestro mayor altavoz es juntarnos todos. Hay un montón de streamers y creadores de contenidos que sabemos 100% que nos van a echar una mano y empezamos a hablar, pusimos un tweet y al instante prácticamente anoche ya éramos casi 40 streamers y no solo streamers. Vosotros me habéis preguntado, muchísima gente me ha escrito, a mí, a Foto, a todos, para decir de qué manera puedo ayudar. Entonces estamos organizándolo, tenemos ahora mismo un grupo de Discord, en principio vamos a hacer un evento de 2 días en Assetto Corsa y en iRacing haciendo pues carreras entre nosotros y pondremos todos un número, una cuenta de PayPal común y pues todo lo que se recaude lo donaremos. Estamos viendo a qué asociación podemos ayudar para que lo que queremos es que llegue de la manera más rápida y directa posible. Entonces, estamos preguntando si al final no hay ninguna que digamos, esta sabemos 100% bien, pues iremos a Cruz Roja, que Cruz Roja al final sabemos que está en todos los pueblos y que es una organización pues seria, fiable y con muchísima historia que va a destinar bien los recursos, seguro. Bueno, nosotros hoy estábamos haciendo este Cairón especial que tenéis en la parte de abajo durante todo el directo. Son Cruz Roja, Banco de Alimentos de Valencia, también la gente de Cáritas Valencia y la última opción que os damos es el GoFundMe que ha iniciado una ciudadana de manera anónima y voluntaria, que es precisamente ahora que está pasando, la ayuda a damnificados por el Dana en Valencia, gofundme.com, lo buscáis allí y allí lo tendréis. Hay un tema que yo creo que la gente no entiende, que es lo que has comentado también al principio. En 1957 hubo una gran riada en Valencia. Valencia se anegó al paso por el río Turia y entonces se construye un canal, una vía de emergencia, que es la que ha petado estos días, pero la que también ha salvado lo que es la parte de Valencia capital. Lo que pasa es que, claro, ahora digamos que gracias a eso se ha salvado Valencia capital, pero ha quedado destruida toda la Horta Sud. Exacto. Sí, justamente ayer lo estaba comentando con mi novio, estaba diciendo, al final, tío, me siento como decir, la tragedia hubiera sido igual, pero que es que a veces dices, no, menos mal que estaba eso. Bueno, pues en vez de nos hubiera tocado a ellos, a nosotros en vez de a ellos, que decir, la tragedia es la misma, pasa mucha gente, menos mal Valencia capital. O sea, al final no quiero hacerme una... Encima, porque a veces se dice, no, es que Valencia capital... No, aquí la mayoría de gente que vive en Valencia no trabaja en Valencia, trabaja en Catarroja, todo el mundo se va afuera a trabajar, porque aquí está toda la industria afuera, está Foral Musafes, bueno, muchísimos polígonos, por no hablar, que hoy lo comentaban en la televisión, del campo valenciano, de los agricultores, que eso ahora mismo ni se está hablando, obviamente, pero que está todo destrozado. Entonces, pues sí, dar gracias porque yo estoy aquí en Valencia ciudad y muchos seres queridos y muchos amigos, pero hubiera sido la misma tragedia, pero aquí, en vez de allí, quiero decir. Todo lo que es el cultivo de naranjas me parece que, bueno, chungo, ¿no? Oye, y ayer me saltó un vídeo en TikTok de estos que el algoritmo te saltan como 2 semanas más tarde, que a principios de mes, en el Parque de la Albufera, había muchos pececillos, que hubo una lluvia de peces. Y mucha gente decía, los animales son muy inteligentes y estaban avisando de que venían cosas. Ostras. Que dicen que a veces cuando hay una catástrofe, como los animales, los pájaros también, empiezan a actuar como raro. Hostia, pero yo te digo una cosa. Valencia lleva una racha terrible, porque Ya, entre esto, terrible. el incendio aquel que también fue terrible. Yo de verdad lo de Valencia últimamente, hostia, es que es muy mala pata. Es que es muy mala pata. Ya. Bueno, no Pues sé, sí. yo lo veo así realmente. Es una situación complicada y creo que de alguna manera también... sí que es verdad que yo he notado una cosa muy interesante, que es que todos los creadores de contenido han tenido muy claro que había que volcarse con esto. Sí, que eso creo que todo el mundo. de alguna manera es que yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no ha pillado la magnitud de la tragedia.
Yo tengo la No, sensación. ya. Porque estamos ahora mismo, yo creo que ya hemos superado los 200 muertos, si no me equivoco. Pero es que En 1500 desaparecidos, ¿eh? ahí Ha está dicho el el gobierno esta tema. tarde. Ahí está el tema. Para mí, el tema es que todavía hay que retirar muchos coches, que todavía hay que entrar en esos parkings. Y, bueno, mal asunto. Ya. Para mí es el mal asunto. Però bueno, todo lo que se pueda ayudar, evidentemente, posem a disposició de tota la gent del xat, de tots els comentaris, de tota la gent que ens segueix a totes les nostres xarxes, posem a disposició tota l'ajuda que puguem enviar nosaltres des d'aquí. Quina? No ho sé, La la que que sigui. necessiteu. Vull dir que aquí estem per Y si no, per parleu vosaltres. amb María, que hablen contigo, o Exacto. Foto, seguro que tiene vías de contacto con todos los creadores de contenido. Hablé con Fausnacho el otro día también, él está en Estados Nacho. Unidos, pero me dijo que su familia también estaba bien y, a ver, realmente, cuando ves las imágenes, a mí se me pone la piel de gallina porque, mira, el otro día me salió un vídeo Sí. que decía, toda esta gente tenía planes para mañana. Que a veces con la metáfora, la reflexión esta, ¿no? De vive el día a día intensamente y todas estas reflexiones que a veces parece que hasta que no pasa una cosa así, que te impactan o dices, es que realmente tenemos que apreciar la vida y tenemos que, no sé, que valorar todo lo que tenemos porque esta pobre gente hace 4 días lo tenía y todo y hay gente que está durmiendo y no sé dónde. María, ¿toda tu familia está bien? Sí, todos están bien, porque mi familia, una parte está en Alicante, en Elda, y la otra estaba aquí en Valencia ciudad. Sí que tengo conocidos obviamente afectados, pero están bien. O sea, no conozco a nadie que ningún fallecido, vaya, de mi entorno, y yo solo con eso me siento tan afortunada, de verdad, porque Mm. digo, ostras, tenía tantas papeletas de que a alguien de mi entorno le hubiera pasado y no, están todos bien. Lo único, pues algunos no tienen suministro de agua, sobre todo luz ya tienen, gastan poco, pero bueno, eso poco a poco se irá recomponiendo y ahora lo importante es pues eso, que tengan alimentos y ayudarles a sacar el fango y todo eso. Pues ahí está, nos Pues quedamos con María, esto. pues Sí, lo sí. que podamos hacer por vosotros ya sabéis que aquí estamos, tanto para el evento como lo que haga falta, absolutamente en todo, y que te queremos un montón, te enviamos un abrazo gigante y Y que... yo, de verdad, muchísimas gracias a todos, a Norman también, que se Home, porta Sí, ahora y sí, siempre de 10. Y nada, aquí un besito enorme y millones de gracias por toda la solidaridad, de verdad. ahí estamos. eres grande, esperamos verte pronto. Grande Y María, vosotros, cuídate. adiós guapos, Adiós, un beso muy Adiós. adiós. grande.